Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, El lado B de la maternidad. Mencionarles que este es nuestro último episodio de nuestra primera temporada. Invitarlos a que estén pendientes porque va a haber muchas sorpresas, se vienen muchísimas cosas, capítulos y demás interesantes para todos. Y bueno, sin más preámbulos, pues este episodio quisimos cerrar de una manera importante y ofrecerles un contenido que sabemos que a más de una persona, más de una mamá, más de un televidente les va a servir, porque el día de hoy vamos a tocar un tema sobre un síndrome, una mamá que tiene un hijo con un síndrome, específicamente síndrome de Asperger. Ya lo vamos a tocar más adelante. Bienvenidos al lado B de la maternidad. Somos Adri y Pau, mamás y profesionistas, y en este espacio buscaremos hablar de muchos temas en los que queremos romper paradigmas. Donde lo que debía ser ya no es, o al menos no para todas. Donde querer a tus hijos y demostrar ese profundo amor es increíble, pero sentir miedo, ansiedad y temor es normal y está bien. Esperemos que disfruten cada episodio. Pero bueno, esta mamá nos viene a platicar su experiencia, la experiencia de su hijo, a qué retos se ha enfrentado como sociedad, como familia, como mamá, sobre todo cuando nos pasa que tenemos como muchas expectativas, ¿no?, en nuestros hijos. Entonces, pues justo vamos a hablar de todo eso, de qué pasa cuando esas expectativas, ¡pum!, se nos rompen un poquito o nos dicen, espérame, aquí hay otra cosa, ¿no?, aquí hay otra historia. Entonces, bueno, pues Adri y yo estamos súper contentas de tenerte en este espacio, de que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, Adri, pues te dejo el micrófono. Pues bienvenida, Gaby. Muchas gracias de antemano de nuevo por compartirnos tu historia, por abrir ahora sí que tu experiencia, ¿no?, con nuestra audiencia. Sabemos que son temas a lo mejor todavía difíciles, sensibles, que a lo mejor hay mucho tabú, hay mucho tema detrás. Entonces, agradecerte por eso. Y quisiera, si a lo mejor te puedes presentar un poquito con nuestra audiencia, que te conozcan, que sepan quién eres. Y si nos puedes compartir también un poquito de qué es este síndrome, cómo se da, pues ahora sí que instruirnos en esto. Ok. Bueno, yo soy Gabriela, tengo 4 hijos. Mi tercer hijo es el que diagnosticaron después de muchas cosas y de diagnosticarlo de diferentes maneras con Asperger. Después de él, el más chico está ahorita, no es Asperger, pero está también ahorita, lo están revisando y todo porque puede también ser alguna cuestión como Asperger. Okay. Otra cosa que se confunde mucho con el Asperger, que se llama signos esquizoides. Okay. Pero no es Asperger, pero tiene más o menos los mismos síntomas, por eso lo confunden muchas veces. Okay. Pues ahora sí que mi hijo ya tiene 23 años. No, pues ya, bien grande. Sí, ya bien grande. Y pues sí, fue un camino, pues sí, largo. Cuando estaba chiquito, yo sí sentí que se me caía el mundo. Claro. Pero ahorita les puedo decir, o sea, a cualquier mamá que esté empezando con esta situación, que la verdad es que no es lo que piensan. Son unas personas muy inteligentes, muy sensibles, que pueden ser totalmente independientes. Okay. Que pues sí cuesta trabajo, pero nada más es cosa de estar con ellos. Claro. Claro. Oye, y ahorita que hablamos del síndrome, y ahora sí que, pues para quienes no tenemos como tanta información, ¿hay niveles en el Asperger? ¿No los hay? No sé si nos puedas dar como un poquito más de sensibilidad en ese tema, o sea, de cómo va, cuáles son los síntomas, a lo mejor, o signos más bien, ¿no? Ajá. Ahora sí que ustedes dos son las expertas en Oye, esto. y aparte, ¿sabes qué? También justo, o sea, como un poquito lo que dice Adri, me imagino que tú te has de haber leído todo lo que podías y en internet, bueno, en ese entonces ya había internet, ¿no? Un poquito más. Sí, ya. Sí, pero, o sea, de que todo googleas, ¿no? O sea, yo de que veo algo y de que, ¿qué es esto? Entonces me imagino que aparte de lo que, pues, todo este camino que tú has llevado y todo este proceso, pues seguramente has visto demasiada información. Casi más que el doctor, ¿no? Sí, pues sí te enfocas mucho en eso. Y básicamente, o sea, yo sí estaba muy confundida, porque, es más, yo ni siquiera me di cuenta que él tenía algo, hasta que tenía como 2 o 3 años, un primo que es doctor, me dijo, ¿sabes qué? Sería bueno que lo llevaras con un neurólogo. Y ahí empezó este camino, porque primero el neurólogo dijo que tenía déficit de atención.
Después dijeron que tenía dislexia, después me dijeron que tenía epilepsia. Lo llevé, yo vivo en La Paz y lo tuve que llevar a México a que lo viera otro neurólogo. Y en ese caminar, pues ya me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí es una cuestión de autismo, porque los síntomas que había era que, para empezar, ellos como que no pueden socializar. Les cuesta mucho trabajo socializar. No son como muy empáticos con la demás gente. Ellos no saben, por ejemplo, si me veía él triste, él me veía normal. Es más, ahorita de adulto me pregunta, mamá, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, ¿estás contenta? Sí. Y un día le dije, ¿por qué me preguntas eso? Y me dijo, es que yo no sé leer en la cara los sentimientos de emoción. Entonces, por eso quiero saber. Todas esas reacciones de él fueron las que pues empecé a ver, y total que terminamos con una psicóloga que fue la que me ayudó mucho y me dijo, no, ¿sabes qué? Hay que ponerle como una sombra porque ni siquiera salen estudios, no salen ni en un electro, ni en pruebas psicológicas, ni en nada. Es el comportamiento que ellos tienen, porque lo que me explicaba el psiquiatra es que haz de cuenta que el autismo es como una gama de colores del blanco al negro, y el Asperger está en el blanco. Es como el más leve, ¿no? Nota, sí, es como el más leve. O sea, se nota ya cuando vives con ellos y hay muchas situaciones. En una convivencia en una convivencia. Del día a día. Pero pues ya cuando supieron todo esto, pues empezó a ir con un psiquiatra, con una psicóloga. El psiquiatra sí me dijo, ¿sabes qué? Ahí fue donde era la confusión si eran signos esquizoides. O lo era el Asperger. Que le llaman trastorno de signos esquizoides. Y me dijo que tanto uno como el otro, en lo que se acababa de desarrollar el cerebro, hasta los 21 años, tenían que tomar un medicamento porque son muy sensibles. A él le tocabas el cabello y se estremecía. Entonces ese medicamento era como para bajar un poco todo eso y que pasaran mejor toda su adolescencia y todo hasta que llegaran a la edad adulta. Wow, qué interesante. Yo ya había escuchado eso de que son súper, como muy sensibles. Por ejemplo, hasta cambiarlos de ropa, no toleran el tacto, o sea, que los cambies. Él no dejaba que le pusiera pantalón de mezclilla de chiquito. O sea, yo decía, bueno, ¿por qué no quiere? No, o sea, se lo quitaba y no, toda su vida con short. Y ahorita de adulto es lo mismo, ¿eh? Pero, oye, Gaby, perdón, pero ¿cuánto tiempo pasó de a que tuvieras, porque está cañón, ¿no? A que tuvieras un diagnóstico ya un poco más establecido y cercano a la realidad, porque dices primero, ¿no? Me decían que una cosa, otra, o sea, de los 2 años que fue donde empezó así como que detectamos esto, a que ya tuvieras un diagnóstico, ¿cuánto tiempo fue? Hasta los 9 años. Wow. Y de hecho, fíjate que estoy recordando algo. Yo tenía una amiga, muy amiga, Sandra, que pues ella convivía y veía a mi hijo. A tu hijo. Y un día ella me dijo, es que, ¿sabes qué, Gaby? Él tiene lo mismo que tiene mi hijo. Y eso no lo van a detectar. Entonces fue cuando yo empecé a hablar con la psicóloga y eso me dijo, sí, es que es posible. Ya. Pero porque una mamá que tenía un hijo con esa situación, o sea, te compartió me compartió la experiencia y dijiste, puede ser. Sí. Oye, pero, perdón, ahorita, bueno, ya creo que ya nos quedó un poquito más claro, ¿no? Sí. Bueno, a mí ya me quedó más claro de cómo es el comportamiento, o sea, eso de que dices que le cuesta socializar, que esto, que lo otro. ¿Cómo fue para ti como mamá? O sea, ¿te diste cuenta? Bueno, ya nos habías comentado un poquito, pero en este tiempo que dices que pasó de los 2 a los 9 años, pues ¿cómo fue ese caminar? O sea, ¿cómo fue ese...? Porque yo pienso que la incertidumbre debe de ser peor, ¿no? A lo mejor dices, no tiene o sí tiene, pero ya dime qué tiene, ¿no? Porque, ¿qué hago, qué no hago? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Sobre todo la frustración de que uno sabe que en ese tipo de cosas el tiempo vale oro. Quizá tú decías, bueno, es que ¿cómo actúo? Justo lo que dices, bueno, es que no hay una forma como tal, un estudio que te diga, oye, tienes esto como otras situaciones, otras patologías. Bueno, pero ¿cómo fue para ti esta incertidumbre de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo se comportaba tu hijo en esos momentos? ¿Cómo fue esa parte de tu maternidad a la hora de, ay, qué onda?
Pues él hacía muchas cosas que no eran normales. O sea, por ejemplo, ellos no miden el peligro. Ok. Entonces, había muchas situaciones que él como que se ponía en peligro y él actuaba como que no pasaba nada. Ya. O sea, no lloraba y cosas así. Ujú. Entonces, pues yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pero a mí me manejaban muchos familiares que él no tenía nada, que era Claro. hipersensible. Y que como era hipersensible, o sea, pues que no había que hacerle nada, que era pues así era él. Claro. Entonces yo me dejé llevar también mucho por eso. Claro. Y no presté tanta atención. Pero cuando empezó a tener muchos problemas en la escuela, que lo tuve incluso que cambiar de escuela, porque en cuestión académica son muy inteligentes. De hecho, le hicieron un examen para medir el IQ y salió por encima de lo normal. Órale. Pero ya en las cosas prácticas no las podía hacer. O sea, cuando era de manualidades, de deportes, Como de cosas prestar así, mucha atención, ¿no? Ajá, no podía hacer Ya. nada. Entonces, empezaron a molestarlo mucho sus compañeros, todo esto, y yo lo cambié de escuela, a una escuela mucho más pequeña y todo, y ahí me Claro. ayudaron mucho con él a que él socializara y Claro. todo eso. O sea, tuve suerte, como Sí. quien dice, de tener una red de apoyo, Eso. pero ni siquiera de mis familiares. No. O sea, fue como que de gente Gente externa. Y aparte me metí a un grupo de papás que tenían hijos con distintos síndromes, pero ahí también yo ya empecé a ver que sí, que realmente él tenía algo. Claro. Wow, es que sí está cañón. Sí. Está cañón. Oye, Gaby, no sé si nos puedas platicar un poquito cómo fue también este proceso. Nos decías ahorita ya es tu tercer hijo. Venías de ser pues mamá de 2, ¿no? Con una ya pues una forma de trabajo, ¿no? De ya tu maternidad del día a día en un rol pues diferente. Entonces, ¿cómo fue este cambio, sobre todo como mamá, ¿no? De redefinirte, de cambiar prioridades, de, pues sí, tener ciertas expectativas, porque a lo mejor, pues, ¿no? Llegas buscando un tercer hijo Sí. con una expectativa y al final del día, pues, nadie estamos exentos de esta situación, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo fue para ti como mamá de venir de 2 a pasar a manejar esta situación? Pues primero, yo creo lo que nos pasa a todas, que tenemos esta situación, empiezas como a sobreprotegerlos. Y empiezas, la verdad, a descuidar a tus otros hijos. De hecho, yo tuve muchos problemas con mi segunda hija, porque estaba en la adolescencia cuando yo tuve que empezar a ver lo del tercero. Y ella, pues, a raíz de eso, pues tuvo muchos problemas de ansiedad, de muchas cosas. Claro. Y un poco de resentimiento también con su hermano, justamente porque sí, o sea, ella la dejamos sola. Claro. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo me enfoqué mucho a él, con terapias, incluso cuando tuve a mi cuarto hijo, que pues no fue planeado, la verdad. No hay cuarto malo, Oye, como dice por sí ahí. deseado, pero no planeado. Y de eso sí, sabemos muchos. No, y que se diga. Aquí nadie juzgamos, ¿eh? No juzgamos. No. Me sentía como quinceañera que había metido la pata, pero bueno. Pero sí, pues. Oye, y sí, o sea, así somos muchos. Pero sí pasa mucho, ¿no? Digo, yo veo, por ejemplo, mucho en redes sociales y todo esto que salen mamás de que, no sé, sigo a una mucho que su hijo está, creo que 4 años ya te va a tener, tiene leucemia, algo así, un tipo de cáncer, y también se le chispoteó la niña y es como de, híjole, o sea, imagínate, tú lo que menos quieres en ese momento es, porque sabes todo lo que conlleva, Claro. y ahorita tu atención la necesita, aunque no quieras. Lo que yo digo es siempre, cuando tienes más de un hijo, siempre le tienes que poner más atención a uno que a otro. Aunque digan que no. Sí. Siempre Pues hay es alguien que que sí. necesita más de ti, Son ¿no? diferentes. Sí. Yo creo que prioridades, ¿no? Sí. Todo. Pero fíjate que tanto puede afectar a tus otros hijos que, Claro. de hecho, cuando él nació, el psiquiatra me dijo, lo mejor que le pudo haber pasado a Roberto es haber tenido un hermano más chiquito, porque eso lo va a despertar. Y él ya que empezaba a caminar, participaba en las terapias de Roberto, Ya. le caminaba en la espalda, lo luchaba con él, y pues Roberto así como que lo sacaba Sí, de su zona de confort. Claro. Sí, y eso le ayudó mucho.
Pero pues el más chiquito, aparte yo fui mamá ya muy vieja de él porque lo tuve a los 42 al chiquito. Bueno, ya Ahorita ya es la edad normal, casi. No, su hermano más grande le lleva 16, no quería ir por los pañales porque decía, mamá, es que dicen que es mi hijo. ¿Cuántos se llevan entre ellos? Entre Roberto y... ¿El chiquito? Y Jesús se llevan 6. No, pues ya. O sea, cuando nació Jesús, todavía no tenías el diagnóstico real, que también eso es un tema, ¿no? O sea, pues no tenías un diagnóstico real de qué estaba pasando, de a qué te estabas enfrentando. Entonces también... Sí, ya sabía porque estábamos en el proceso de que me habían dado varios diagnósticos, pero no sabíamos exactamente. ¿Qué era? No, y aparte te entra el pavor de decir, bueno, a lo mejor él también. Ajá, claro. Entonces estás todo el tiempo observándolo y viendo qué hace, qué no hace. De que así con lupa, ¿no? Claro. Sí, me imagino. Sí. Pero sí, o sea, él siguió su proceso, Roberto, bien con el psiquiatra y todo, y cuando yo me di cuenta que empezaron los problemas con mi hija, como que empecé a quererme enfocar en ella y a dejar un poco que Roberto fuera, o sea, más como los 4, a tratar de no sobreprotegerlo. Y yo vi que eso fue lo que me dio más resultado que nada. O sea, porque él empezó pues como a hacer más cosas, a él mismo me decía que por qué a él no lo dejaba hacer ciertas cosas y todo eso. Como que soltaste más, ¿no? Sí, solté. Y creo que pues siempre eso ayuda más, ¿no? Sí. Oye, Gaby, ahorita que platicas todo esto, ¿no? De cómo fue, de que luego que sientes que a tu hija le afectó. Ahora sí que pues intentamos hacerlo lo mejor que podemos a prueba y error, ¿no? Claro. Y lo que te funcionó con un hijo, seguramente con el otro, ¿no? Y pues ahí estás como que buscándole el caminito. Pero ¿cómo fue este proceso de aceptación? Ok, a ti ya te dicen, ¿sabes qué? A los 9 años, pues sí, definitivamente es Asperger. ¿Cómo lo manejaste tú? Porque imagino que como en todo fueron etapas, ¿no? A lo mejor el primero de negación y luego ya investigas un poquito más y empiezas a buscar alternativas para aceptarlo, para tú también, pues no debe de ser fácil ofrecerle tu apoyo a tu hijo, de qué manera yo te puedo ayudar ahora sí y cómo salir adelante de esto, porque pues fue lo que tocó, es lo que hay y para echarle para adelante, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso de aceptación cuando ya te dicen, ese es el diagnóstico, qué es lo que viene, qué es lo que sigue? Pues yo dije, bueno, ya está esto, él tiene que saber lo que tiene, o sea, yo le voy a dar, o tratar de darle toda la información, las herramientas. De hecho, ahí hubo un poquito de conflicto con mi esposo porque él no quería que yo dijera nada, pues porque él se preocupaba de que, o sea, que lo lastimara, que la gente el no miedo de entendiera. todos los papás, ¿no? De que sí, todo claro. eso. Pero yo le dije, no, es que él tarde o temprano se va a enfrentar a eso. Y hubo una de las mamás que me recomendó un libro, que no recuerdo cómo se llama, pero en ese libro era de un niño que estaba exactamente en la misma edad que él, de 10, 11 años, que también tenía Asperger, en el que el niño, entre él y la mamá escribió el libro, el niño platicaba, por ejemplo, no, pues es que mi lugar más seguro es cuando me meto en mi sleeping y lo cierro, y lo mejor que me puede pasar es cuando estoy en el mar y cosas así. Entonces yo se lo di a leer a Roberto. Okay. Y Roberto lo leyó porque yo me acuerdo que Roberto, así estuviera a 40 grados de temperatura, él siempre se tapaba hasta arriba, okay. O sea, completo, y me dijo, mamá, es que este niño siente lo mismo que yo. Claro. No, ahí dije, no, pues sí. Y ya ahí yo empecé a aceptar y empecé a leer y empecé a ver, porque no es algo que se trate con medicina. O sea, sí les dan medicina, pero como para bajar la ansiedad. Ajá. Porque también tienen muchos problemas de ansiedad. Roberto de chiquito una vez se arrancó todas las pestañas completitas por su ansiedad. Wow. Ahora de más grande, su ansiedad lo hace que coma mucho, por ejemplo, cuando tiene situaciones como atracones, difíciles. ¿no? Ajá. Entonces, pues empiezas a aprender a manejar todo eso. Y no es que los trates diferente a tus hijos, es que hay situaciones en las que a él lo tienes que tratar diferente. Claro. Porque también hay otra cosa, son muy explosivos. Cuando tú los llevas al límite de que se presionan por algo muy fuerte, su única salida, explotan, y una vez me rompió una puerta de un puñetazo. Wow. O sea, ya grande, Sí, ya sí, tenía sí. 20 años. Ok. Y el más chico me dijo, mamá, es que ¿por qué le levantas la voz?
como diciendo, si ya sabes que eso le afecta. Como, ¿por qué no lo tratas diferente, no? Ajá. Si él sabes, ajá. Pero el chico se dio cuenta de eso Claro. porque él vivió el proceso desde que nació. Los grandes no. Para Ya. ellos fue ya trata diferente. Sí. Claro. Entonces, pues tú aprendes a tratarlos y te das cuenta de que sí lloré mucho y sí de repente me iba sola y decía, Dios Claro. mío, tú nada más dame sabiduría para saber por dónde me tengo Claro. que ir y yo me encargo de lo demás. Pero sí, al final de cuentas, de verdad que no es algo tan difícil ni tan malo. Hasta a veces disfrutas, por ejemplo, si aprendes a platicar con ellos, o sea, Sí. tienen una madurez Sí. que te dicen cada cosa. O sea, mi hermana, la que es psicóloga, me dice, Gaby, si quieres saber una verdad, pregúntasela a Roberto, porque te va a decir las cosas sin filtros. Claro. Entonces aprendes a vivir con ellos de una manera que, pues a veces te cuesta trabajo porque ellos quieren vivir aislados, pero si tú sabes los momentos buenos de ellos, pues puedes sacar muchas cosas buenas. Claro. Oye, y en este proceso de aceptación también, porque me imagino que el impacto pues no es, o sea, obviamente es con ustedes como tronco familiar, ¿no? Como papás, los hermanos, pero también con la familia, los abuelos, o sea, ¿cómo fue ese proceso también como de aceptación con ya el como siguiente núcleo familiar? Familiar. Pues mira, la ventaja hasta cierto punto que tuvimos nosotros es que como nos fuimos a vivir a La Paz y ningún familiar vivía en La Paz, pues no fue tan directo. Pero yo sí notaba cuando íbamos de visita, pues que todos se quedaban así como viéndolo como, pues, ¿Qué onda? ¿qué onda con este? Sí, sí, sí. Ajá, casi. La mirada incómoda, ¿no? Sí, la mirada incómoda. Pero lo bueno es que en mi caso, por ejemplo, que mi hermana es psicóloga y trabaja con niños así, pues ella me ayudó mucho porque ella me aconsejaba y me decía cómo hacerle y todo. Entonces, a mí me ayudó mucho eso. Claro. Y mis hermanos, pues como que me veían como que con lástima, como que querían así como que sonreír, pero ya después se acostumbraron. Y pues ahora me dicen, ay, no, eres una super mamá. Ay, sí, sí. La no, verdad sí, sí, casi. La verdad sí, porque te voy a decir algo. Digo, con lo que nos has platicado de tu historia, o sea, yo creo que me llama mucho la atención la inteligencia y la madurez con la que lo has manejado. Porque justo tu hijo te dijo, el más chiquito, oye, pero es que ¿por qué no mejor es más fácil quizá evitar, ¿no? No le grites, no lo regañes, porque así quizá evitamos el que él reaccione y tú dices, no, yo te voy a tratar igual. O sea, yo creo que eso hace una gran diferencia porque, a ver, al final de cuentas sí, tiene su condición, tiene su Asperger, pero yo creo que lo has manejado de una manera pues muy inteligente, la verdad. O sea, yo creo que se necesita mucha inteligencia, mucha madurez, mucha fortaleza. Entonces, pero ahora sí, justo con este tema, yo creo que eso no es posible sin una red de apoyo. Sí. Entonces, ya comentas que quizá en algún momento que algún grupo de papás que estaban pasando por una situación similar, psicólogos y demás, ¿cómo ha sido esa red de apoyo tanto para ti como para tu hijo? Que ha sido también lo que les ha ayudado pues a salir como un poquito a flote, ¿no? Pues mira, él se volvió muy de decirle a toda la gente que estaba alrededor de él, yo tengo esto y esa es mi condición y pues el que quiera adelante y el que no. Que se vaya. Entonces, yo no sé si la misma condición hace que a ellos no les afecte tanto, como que ponen una barrera o como que no se enteran, no te sé decir. Ajá. Y yo no lo veo que a él le afecte. Le puede afectar porque también son tan cerrados que sus afectos inmediatos son muy fuertes. No sé, por ejemplo, tuvo una vez una novia que, o sea, pues se enamoró tanto. Sí. Que cuando la novia lo dejó, o sea, cayó en una depresión que tuve que llevarlo con el psiquiatra, le recetaron ansiolíticos, lo que quieras y mandes. Les pega mucho, pues. Les pega mucho. Pero él lo único que quería de esa novia era que le dijera personalmente en su cara que no quería andar con él. Le dije, Roberto, ya te lo dijo por mensaje. Me dijo, es que no se hacen así las cosas. Y él estaba cerrado a eso. Total que ya, cuando por fin salió a flote, luego quiso empezar a andar con otra novia y le dije, a ver. Y tú no te enamores, por favor, le dije, si me vas a salir con eso, le dije, tienes que estar consciente que te puede dejar. Y yo ya no voy a pagar psiquiatra ni voy a estar viendo que no te quieras casi cortar las venas. Le dije, o sea,
Y me dijo, mamá, ya estoy aprendiendo. Le dije, pues más te vale. Le dije, ahora que seas hombrecito para que si te dejan, vaya y ya. Claro. Pero pues salió contraproducente porque esta novia, pues sí, como que bien linda con él y todo. Ajá. No sé, el 14 de febrero le regala cosas y yo, Roberto, ¿no le vas a dar una flor a tu novia? No tengo ganas. Y yo, ¿pero por qué? O sea, pues es que ella se porta bien linda. Pues sí, pero tú me dijiste que eso es cuando yo quiero, que tengo que ser prudente. Y yo digo, ay, Dios mío, a ver, ¿cuál es el punto medio? Sí. Sí, no. Y como esa situación, son muchas situaciones que tú dices, o sea, ¿qué le digo? ¿Para dónde me voy? Pero pues muchas veces ya te sale, o sea, lo que te sale, dices, ni modo. No, y también es un poco, digo, como muchas cosas en la maternidad, pero es pues seguir tu instinto, Claro. el cómo lo ves a él, ¿no? Que reacciona, que pues es instinto al final del día. O sea, nadie nos enseña a ser mamás. No. Nadie nos enseña muchas cosas. Y en o sea, en estos temas en particular, que no hay tanto, o sea, siento que hay mucha información, pero a la vez es como que no sabes ni para dónde, ¿no? Sí. Eso ahorita. Sí. Hace 20 y tantos No, hombre. años, pues yo creo que era más complejo, ¿no? O Sí, sea, el claro. saber y poder diagnosticar y qué sí se hace o qué no. O sea, yo recuerdo de casos de haber escuchado en mi ciudad, en mi pueblo, que los encerraban. O sea, no Sí. sabían qué tenían Sí. y pues simplemente era crecían como, y está ni loco. sabían. Ajá. Exacto, está loco y literal los encerraban. Sí. Y sin tener un diagnóstico, sin ir nada. más allá, ¿no? Entonces, creo que sí, comparto lo que dice Pau, y de verdad que qué valiente también de decir, aun y cuando en este tiempo, ¿no? En la historia de esta lucha también como un poco de las mamás, de empezar a hacer conciencia, pues qué valiente haber dicho, yo me voy a informar, voy a buscar, voy a hacer a mi hijo parte de esto. Exacto. Porque eso creo que es sí es aplaudirse. importante hoy, o sea, siempre, ¿no? Pero en esos momentos, pues, como decías, lo más fácil era ocultarlo, no decirle a nadie, ¿no? Sí. Y era como, pues, a lo mejor hasta lo mejor visto, ¿no? Y también a lo mejor ahí si nos puedes compartir, pues, qué comentarios, sobre todo socialmente, ¿no? Ya ahora sí que Son los que fuera más de- juzgan, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, si hubo juicios o no de cómo lo manejabas, de por qué, porque a lo mejor ya con tus otros hijos, ¿no? Viviendo otras cosas, pues ¿por qué por qué lo llevas acá? ¿Por qué lo traes de esta forma? No sé, las escuelas, por ejemplo, no sé si hubiera temas de que, híjole, no puede estar aquí. No sé, como en esa parte, ¿cómo fue para ti enfrentarte a esto? El sistema yo creo que a lo mejor ni siquiera está preparado para algo así. No, y están en sabes que pañales. sí le sufres, porque yo, ahorita que me estás diciendo, yo recuerdo, pues los hijos te duelen mucho. Claro. Y el hecho de ver que lo rechacen, por ejemplo, en un colegio grande, y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si saca buenas calificaciones y todo. Claro. Yo por eso también lo tuve que cambiar, porque una maestra me dijo, es que su hijo no es para estar aquí. O sea, sí. Desde ahí. Desde ahí, entonces, o sea, yo sí me acuerdo que yo sentía muy feo y decía, Claro. o sea, ¿por qué? Y en cambio en la otra escuela, o sea, yo creo que en este tipo de casos, en mi experiencia, lo mejor que uno puede hacer es buscar una escuela pequeña. O sea, que sean grupos pequeños. Sí. Y que estén enterados y que el maestro sepa, porque a mí hubo un maestro que me ayudó muchísimo. O sea, fue y él se puso a estudiar sobre, cuando yo le comenté lo de Roberto, esos son los buenos maestros, Sí. no la del colegio más grande de La Paz que me salió con que ya no mejor, podía. sí, Era más claro, fácil no puedo decir, estar yo no aquí. puedo, no puedo estar Claro. aquí. Es lo que decíamos, lo comentó mucho con Adri. O sea, siento que a las escuelas les falta como individualizar más. O sea, no todos los niños son iguales. No todos van a aprender de la misma manera. Entonces, justo, oye, qué padre que un maestro realmente le interese y ¿sabes qué? Me pongo a leer para ver cómo lo puedo tratar, cómo le puedo ayudar y de qué manera, pues ahora sí, o sea, le ayudo, ¿no? En esta parte. No, y ¿sabes qué? Recordando eso, ya de adulto, cuando entró a la universidad, entró a una universidad grande también y empezó a tener muchos problemas con un maestro, porque por cómo era él. Ya. Entonces, pero el maestro en lugar de entender la situación, o sea, a tal grado que se salió de la escuela, o sea, porque dijo, no puedo con esto. No manches. Sí.
Y ya ahorita él buscó la UAPS, que Ajá. es todavía más grande, es la del gobierno del estado, y él Ajá. buscó la carrera y él vio cómo se metía y ya tiene 2 años estudiando una carrera universitaria sin ningún problema. Wow. Entonces yo digo, pues no son ellos, o sea, muchas veces es lo que hay alrededor de ellos, Claro. que los frenan y que y la gente debería de ser más no sé, empáticos. de ser más empáticos. Sí. Fíjate que, Adri, justo ahorita como comentas, Gaby, en las escuelas, hablando como tal, porque pues es donde ellos se desenvuelven la mayor parte del tiempo, yo creo que también nosotros como papás, y los invito a estos papás, a estas generaciones que estamos siendo más conscientes justo, a también tratar estos temas con nuestros hijos. O sea, hay diversidad. Nuestros hijos se van a topar con muchas cosas. Claro. Y enfrentarlos a un mundo a que sean más inclusivos, a que sean más empáticos, a que no vayan en la calle y vean a alguien así como que diferente y se le queden viendo feo. O sea, ese tipo de cosas viene desde uno. Yo creo que esto también es un llamado a los papás a que también toquemos esos temas y los enfrentemos a un mundo real, para que también dejen de existir un poquito estas cosas, ¿no? Sobre todo, pues hablando de la sociedad y de las escuelas como tal, ¿no? Oye, Gaby, perdón, ¿ibas a decir algo, Adri? No, sí, o sea, completamente. Es que creo que en esos temas, pues la educación viene desde casa, ¿no? Sí. También luego estamos esperando que en la escuela les enseñen a nuestros hijos muchas cosas que no, las Que nos tenemos que toca. enseñar nosotros en casa. Es parte de nuestra responsabilidad como papás. Y qué importante eso, o sea, ese tema de la empatía, de la sensibilidad, de entender que hay gente que, a ver, todos tenemos capacidades diferentes. Todos. Sí. Todos. Unos aprenden de una forma, otros aprendemos de otra. Yo soy más visual, tú puedes Ajá. ser más auditivo. Todos somos distintos. O sea, simplemente es como si, un poco yo lo veo así, ¿no? Como si hubiera ciertos grados en los que a unos se le facilita más una cosa y a otro. O sea, Exacto. alguien puede ser muy manual, Sí. ¿no? Sí. Yo decía, alguien no, y él es súper inteligente y se le puede ver algo y se Y le lo graba. graba. Y qué bueno, va a haber cosas para las que va a ser muy bueno con eso, independientemente de su condición, ¿no? O sea, no está peleado como esa parte. Entonces, sí, o sea, qué importante que como papás asumamos también esta responsabilidad un poco de criar y educar a nuestros hijos en estos temas. Y también, pues, de sensibilizarnos e informarnos. No porque, Exacto. yo soy de la idea de que no porque no te esté pasando a ti, no te tienes que informar. Sí, totalmente. Al final del día, lo que decíamos ahorita con la red o con este círculo cercano, pues si no eres tú, a lo mejor te puede tocar con tu hermana, con tu prima, con una amiga, y que sepas qué hacer, cómo puedes ayudar, cómo te puedes acercar. Eso también creo que es importante que lo hagamos como sociedad, ¿no? Muchas veces dices, ay, sí, Asperger. No, pues no, ya no puede, ¿no? Sí. Ya no se puede hacer nada. Sí. Y pues no, o lo relacionas con el autismo y hay grados y tal, y entonces ya dices, uff. Entonces, Sí. pues sí es importante Sí, claro. informarnos de esto, ¿no? Sí, totalmente, y enseñarlos. Pero bueno, Gaby, yo te quería hacer una pregunta, porque a mí me llama mucho la atención. Yo se lo he dicho a Adri, creo que lo he mencionado casi todos los episodios. Yo trato de soltar mucho en cuanto a las expectativas, ¿no? Hablando con mi hijo, por ejemplo, que pues en este caso solo tengo uno, no tengo más experiencias, pero tú tuviste, digo, ya venías de 2 hijos, ¿tú tuviste expectativas? ¿Tú sientes que tenías expectativas como mamá? O sea, que sí te diste como un encontronazo que dijiste, ay, güey, yo esperaba otra cosa, o no sé, o sea, ¿sí sientes que tenías muy clavado como ese tema de las expectativas o cómo te sientes ¿Con en él ese? en Ajá, específico? con él en específico. Sí las tenía, porque incluso le intenté, o sea, por ejemplo, lo metía a la escuela de música a estudiar piano, y, o sea, yo lo metía a todo lo que yo creía que podía hacer, porque yo decía, bueno, tiene a lo mejor ciertas limitaciones, pero puede ser muy bueno en otras. Entonces, pues me topaba con que no. Que, por ejemplo, el piano, pues sí, medio lo tocaba y una presentación y bye. O el deporte, de plano, no se le dio. Ok. Y sin embargo, por ejemplo, ahorita, o sea, él se va a correr y, o sea, corre 1 hora, se sube al cerro, se baja del cerro, llega y, o sea, sin problema. Y nunca me puse yo a pensar, por ejemplo, o sea, por tener otro tipo de expectativas, es a lo que me refiero, porque te enfocas en otras cosas, no ves el verdadero valor que pueden tener ellos. Claro. Entonces tienes que, uno con los hijos tienes expectativas, tengan o no tengan
Algo. Sí, claro. sí, totalmente. Y al final de cuentas, o sea, no se cumplen porque ellos tienen que vivir su vida y la viven como ellos quieren. Exacto. Entonces, pero también te sorprende porque, por ejemplo, con mi hijo el más grande, yo podía haber tenido ciertas expectativas y ahorita su vida, o sea, rebasó las expectativas que yo tenía. Pero a lo mejor hay cosas que no me gustan, pero él está viviendo su vida Totalmente. totalmente. Entonces, yo creo que aquí lo más importante con los hijos es realmente, o sea, que ellos sean felices con Sí. lo que están haciendo, con lo que hagan. Totalmente. No puedes tú tener expectativas de tu hijo de decir, quiero que sea así o que haga esto. Claro. Porque pues todos son diferentes. Oye, ¿y tú hoy ves a Roberto feliz? Sí. Wow. Es que eso, Ese es el mayor premio, ¿no? Como papás, sientes que ahí ya estoy realizada, ¿no? O sea, hice bien mi chamba, ¿no? Sí, sí hay momentos y sí sientes feo que, pues ellos siempre tienen, por ejemplo, él sabe que se tiene que tomar el medicamento, por ejemplo, cuando va a tener exámenes o cuando va a vivir una situación que lo presione mucho. Y lo veo que se desespera y que está así, y sí siento feo, pero yo digo, esto va a pasar, Claro. va a estar Exacto. bien. Claro. Entonces, pues yo sí me siento bien de verlo ahorita, lo que él está haciendo. A veces sí te cuestionas y dices, híjole, yo hubiera querido que mi hijo fuera súper alegre y que bailara y que brincara y que... Claro. Pero te digo, no puedes de poner en ellos lo que tú quieres que No. sea. No, y aparte, justo, ¿no? O sea, ni en alguien con una condición, ni en cualquier niño. O sea, es que en realidad todos los niños son, o sea, todos como seres humanos, pues Individuos. somos individuales. O sea, yo puedo poner una expectativa en mi hija que pues a lo mejor no tiene una condición y el día de mañana... Yo por eso, en algunas cosas yo a veces digo, mira, no voy a hablar, Sí. porque uno nunca sabe y Sí. más tarde que temprano, como decimos, cae un hablador que un cojo, Sí. ¿no? Y sí, o sea, no ponerle expectativas a nada, ¿no? Y esta parte que te decía ahorita, si lo ves feliz, porque yo creo que al final del día, pues sí, obviamente en todo el proceso a lo mejor hubo miedo, lo que decías, Sí. hubo días en los que a lo mejor pues te quebrabas, ¿no? Decir, híjole, ya no puedo Ya no más, puedo. ¿no? O con tus otros hijos, o sea, seguramente debió haber sido... Madre, es que imagínate 4. O sea, Mis respetos. wow, mi respeto, No, y la verdad. aparte, o sea, por ejemplo, mi hija también tuvo problemas muy serios, a lo mejor pues no de un síndrome, pero sí de lo que tienen ahora muchísimos adolescentes, Claro. de ansiedad, Sí. de muchas cosas. Pero también yo a ella la veo y digo, híjole, pues ella tuvo el valor de salirse del lugar donde no estaba y de echarle ganas y ahora Exacto. se mantiene sola y a pesar de que le entran ansiedades y depresiones y lo que sea, pero le echa ganas y ahí está y yo Exacto. admiro esa parte de ella. Claro. Claro. Entonces, te digo, todos son diferentes, o sea, pero cuando están chiquitos también, o sea, sí tienes que tener hasta cierto punto expectativas para saber hacia dónde dirigirlos. Claro. Claro. O sea, no puedes decir, ay, pues es que... Que sea lo que quiera. Ah. Sí, que haga lo que quiera. Sí. No, pues no, sí, no. No, hay reglas, hay Todo límites, con, hay sí, todo eso sí. con. Está como a Jesús, que el más chiquito tiene 17 y de repente le digo el domingo, vámonos a misa. Y me dice, ¿y por qué todos mis hermanos no van y yo sí? Y yo, pues porque ellos ya saben qué onda, pero ya todavía tengo que dar cuentas de ti. Sí. Le dije, hasta que seas mayor de edad, capaz que me Ahí ya muero mañana y decides. yo de allá arriba tengo que dar cuentas, así que muévete a misa. Vámonos a misa, que el vino quede. O Sí. sea, hasta- Me acordé de que mi mamá los domingos, como salía generalmente el sábado, y esa era su manera de, vas a llegar a la hora que quieras, bueno, pero Pero nos al vamos día a las siguiente, 9 de la mañana y ya estamos Ya en estamos misa. en- Híjole. Sí, pues Sí. tienes que guiarlos, Sí. o sea, ni modo. Claro. Sí. No, al final del día, pues eres la mamá. Y hay reglas. Y de alguna manera hay reglas, hay una estructura, o sea, completamente no. Pero qué padre también que al final del día, dentro de esta situación y esta realidad que les tocó vivir a ustedes como familia, pues decidieron, o sea, enfrentarlo, ¿no? Y decir, esto es lo que nos tocó a tu hija también, o sea, qué valiente, como dices, ¿no? Decir, y eso hay que aplaudirlo, Sí. hay que reconocerlo. Muchas veces pues, también no se minimiza, ¿no? Como Sí, que, exactamente. o sea, pues, Sí, ni como que, modo. pues va a tener que entender, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Sí. Sí. Entonces también es importante reconocer esa parte y que hay situaciones que nos tocan vivir como familia, que hay que enfrentarlas, ¿no? Y
sacarlas de la mejor manera, buscar que sean felices. Eso. Si tenemos que soltar ciertas cosas, tendremos que soltarlas, y como ahora sí que ir buscando la forma, pero al final del día creo que ese es como un poco el objetivo, ¿no? De que dentro de puedan desarrollarse, puedan ser felices, puedan Totalmente. hacer, pues ahora sí que lo que quieran, ¿no? Sí, comerse el mundo, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Sí, Finalmente lo que completamente. queremos es que sean independientes, que hagan lo que les haga felices, que se desenvuelvan como puedan y pues como toca, ¿no? Yo te quería hacer 2 preguntas. Bueno, a ver Échalas. si nos da el tiempo. Sí, échalas. Ya con esto, bueno, te hago una y ya que Adri cierre con A ver. la que ya sabemos. Échalas 2. No, te quería preguntar. Ya han pasado, a ver, dices que tiene 23 años, ¿verdad? Ya va a cumplir 24. 24. Si mis cuentas no me... Si mis matemáticas. 17 años, que hace 17 años más o menos, 15, 17 años, que has pasado por todo este proceso. Y que me imagino que de repente volteas y te fijas y ves a esa mamá que estaba como toda, al principio toda, que no sabía ni para dónde y todo este rollo que estabas como confusa de qué era lo que se venía. ¿Qué le dirías a esa mamá, a aquella Gaby de hace ya 17 años más o menos? ¿Qué le dirías con lo que, digo, ya con la realidad de ahora y con todo lo que han enfrentado? Pues que todo pasa, Sí. que no te dejes llevar por sentimientos de que no puedo, me quiero ir de aquí porque, no, o sea, porque te dan ganas a veces de salir corriendo. Claro. Que ellos, o sea, dependen totalmente de ti en ese momento y lo que puedan llegar a ser de adultos, aunque no sean así como que lo máximo que tú puedas pensar que van a ser súper exitosos, pero mientras los hagas independientes y que ellos se sientan bien con ellos mismos, pues yo creo que sí te llena de paz eso. Entonces yo sí me diría, ¿sabes qué? O sea, todo lo que lloraste ni al caso. Pero pues ya lo Pero ya es lo necesario, lloraste. ¿no? Es necesario. En el momento, pues sí, era. Pues Sí. sí, así era. Sí. Pero pero pues bueno, en ese momento pues Sí. chillaba. No, y se vale, o sea, también al Sí. final del día uno necesita pues sacar la emoción. Y luego también como mamás, luego nos guardamos mucho, Sí. ¿no? Y queremos, dentro de este pilar que podemos ser en la familia, pues queremos vernos fuertes, queremos que nada pasa, porque Que a lo no se mejor, note. y con 2 hijos, ¿no? Que ya Ujú. tenías, después con Jesús, pues al final del día, pues también tú les dabas mucha fuerza a ellos y tú como que era Claro. a ver cómo está mi mamá, como para ver, ¿no? A Qué ver, tan semblantear la Sí. situación. Entonces, al final del día también la carga, y ahí me gustaría preguntarte, o sea, ¿hubo algún momento en el que, no sé, tomaste algún tipo de asesoría, terapia? O sea, tú de manera individual, como justo para toda esta carga emocional y demás, de sobrellevar la situación, que haya sido, o sea, ya no con tu hijo, sino tú de manera individual como para apoyarte y así, o en su momento no te tocó. No la tomé, no lo vas a creer, pero la empecé a tomar hace 2 años, yo creo. Ah, Ya nunca que era había tu pasado momento. todo. Claro, nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero yo creo que no la tomé porque hubo una persona, mi cuñada, que cada vez que yo estaba muy mal, le marcaba. Ah. Y ella, pues ahora sí que la hizo como que de psicóloga, yo creo. Le tocó Y esa chamba. Le tocó esa chamba y pues como que me apoyé mucho en ella y no necesité Claro. o no pensé, o sea, yo nada más pensaba en la terapia de mis hijos. Claro. Claro. Pero pues sí te quedan como que muchas cosas y pues hace 2 años decidí tomar terapia para todo eso y pues ya ahorita digo, no, o sea, ¿cómo puedes engancharte tanto en eso si se lo Claro. puedes hacer? Claro. Y es lo que, pues sí, o sea, las mamás que están en esa situación ahorita, o sea, de verdad, no vale la pena que uno se ponga triste y diga, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me pasó esto? Como lamentarte, Porque puedes ¿no? aprender muchas cosas muy bonitas de estas situaciones. Claro. Claro. Yo creo que de todas las situaciones siempre hay algo, ¿no? Algo que se puede, que de lo que podemos aprender y pues muchas veces, o sea, de estas situaciones
le aprendes más a tus hijos y los valoras más y te enseñan muchas cosas que seguramente no hubieras aprendido con los otros dos, ¿no? Con los más grandes. Pero bueno, Gaby, ya para ir cerrando un poquito este tema, ¿qué te gustaría decirles o qué mensaje te gustaría dejarles a aquellas mamás, sobre todo que nos escuchan, que nos ven, porque quizá más de una está pasando por alguna situación similar o ya la pasó, no sé, ¿qué consejo o qué te gustaría decirles a estas personas que nos escuchan? Pues primero que nada que se informen, que lean lo más que puedan, porque en la medida en que ellas se informen, es en la medida en que van a poder actuar mejor con sus hijos. Uh-huh. Que se apoyen mucho en sus familiares o que realmente sientan que aceptan a sus hijos. Uh-huh. Porque pues el apoyo emocional es básico, uh-huh. que no piensen que es algo que, pues, o sea, que se les va a caer el mundo, porque no es así, o sea, sí. Todo, o sea, como te digo, todo va pasando. Claro. Y pues no sé, es que ahora lo veo todo que fue tan simple, sí. Pero uno es el que lo claro. Complica y lo ves. Claro. Obviamente porque pues es tu hijo y lo ves claro. Así. Pero son tan fuertes, o sea, no te imaginas la fortaleza que tienen los niños. Además, en la medida en que tu hijo te vea a ti tranquila y feliz, sí. Él va a estar mejor. Sí. Sí. Igual, ¿no? Con condición o sin condición, sí, en la medida en la que nos vean felices. Fluir, como hemos dicho siempre, ¿no? Mientras más fluyamos, ellos también como que se relajan más, ¿no? Sí. Claro. Y también lo que dices de ser o buscar estas redes de apoyo, acercarse, a lo mejor, no sé si haya asociaciones, instituciones que te puedan justo como cobijar en esto, o sea, que se sientan, pues sin el miedo también de decir, oigan, levantar un poco la mano en algún, porque siempre pasa, ¿no? Que llegas a un grupo, levantas la mano, oigan, está pasando esto, y luego otras 5 dicen, yo también, pero ninguna había dicho nada porque nos da miedo. Sí, entonces, claro. Perderle el miedo, ¿no? A hablar, porque más de alguna puede estar pasando por eso y empiezas a generar como tu red de apoyo, ¿no? Como tu amiga que decías al inicio. Entonces, eso sí, o sea, y creo que las mujeres somos muy buenas para hacer tribu, ¿no? Y para hacer esta red y apoyarnos y entonces, pues aprovechemos también esa parte. Y claro. ¿Sabes qué? Que algo que yo vi en ese tiempo con las señoras, que muchas me lo decían, que a ellas les daba pena que vieran a sus hijos muchas veces, no los llevaban a las fiestas infantiles porque les daba pena. Ya. O sea, no tienen por qué sentir eso. No, como sociedad también tenemos que abrirnos más. Digo, yo creo que ya estamos en otra época. Uh-huh. En tu época debe haber sido todavía más difícil, más complicado, porque no había tanta apertura. Ahorita yo creo que hay mucha apertura. Bueno, faltan muchas cosas, pero vamos en el camino, ¿no? Entonces, pues también como sociedad, como familia, como papás y como ya lo dijimos, abrirnos un poquito, abrir nuestro horizonte y no cerrarnos. Y tampoco ver feo, ¿no? O sea, que si llegamos a un lugar y vemos al niño como más hiperactivo, como más así, pues, incluirlo también, ¿no? Claro. O sea, no hacer como esas miradas incómodas. Sí. Pues nada, Gaby, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este episodio. Siempre decimos, de todas las historias aprendemos, de todas nuestras invitadas e invitados aprendemos algo. Hoy la verdad es que yo me llevo un aprendizaje, ¿no? De tu historia. Muchas gracias por compartirnos y compartir también con toda la gente que nos escucha, porque justo alguien puede conectar, alguien puede estar pasando por eso. Y qué bueno que pueda ser a lo mejor de ayuda para alguien, ¿no? Entonces agradecerte que también Roberto haya aceptado compartir su historia. Sí, ¿no? también porque es eso importante. También es sí, muy Gaby importante. Lo consultó, Gaby lo consultó primero con su hijo. Oye, ¿puedo? Sí, mamá, claro, porque yo creo que él sabe que esto a más de una persona le va a servir. Completamente. Eso también hay que reconocérselo a él, a tus demás hijos, a todos hay que reconocer y aplaudir, ¿no? Cómo han sobrellevado esta situación y pues que sean ejemplo para quienes después podamos estar en algo así, ¿no? Y pues nada, Pau, vamos cerrando el episodio. Sí. No, sin antes quiero agradecerle a Flor de Mantequilla, que hoy nos deleitó con nuestros cafés. Sí. Ya saben, les vamos a dejar también aquí sus redes sociales para que vayan y lo sigan. Y a toda nuestra comunidad que nos ve, que nos escucha, darles las gracias por seguirnos sintonizando. Hoy también estamos apoyando y de alguna manera
honrando este mes de octubre, Así que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, un tema también que aqueja a muchas mujeres. Sí. Más común de lo que creemos. Entonces, queremos también generar esta conciencia, irnos con este mensaje de, ¿no? Tócate, Sí. o después te puede tocar. Para que no te toque. Exacto. Tócate para que no te toque. Entonces, pues nada, nos despedimos con esto. Gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro siguiente episodio, que será nuestra siguiente temporada. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Amigas, muchas gracias por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales Spotify, YouTube y en nuestro Instagram, lado B-maternidad. Hasta la próxima. Bye.